Hola, muy buen día, amigas y amigos de Toluca. El día de hoy les tenemos una sorpresa. Creamos un programa que muy pronto sabrán cómo se va a llamar, que tiene por intención que todas ustedes y todos ustedes conozcan algunos datos sobre nuestra ciudad y sobre las calles que día a día caminamos. Y por qué no, también que personas que no son de Toluca lo sepan, para que cuando visiten Toluca sepan en dónde están pisando y qué fueron los hechos que sucedieron aquí. Y para esto nos va a ayudar una persona que sabe muchísimas cosas, es nuestro cronista municipal, el licenciado Gerardo Novo. Gracias por esta oportunidad de hablar sobre sitios emblemáticos de nuestra ciudad. En este momento nos encontramos precisamente en la esquina del Portal 20 de Noviembre, como se puede ver en la placa, con Portal Madero. La villa de San José de Toluca en 1799 fue elevada a la categoría de ciudad. En el año 1830, la ciudad de Toluca fue elevada a capital de estado, en consecuencia la sede de los supremos poderes estatales. Toluca en ese momento no tenía una fisonomía urbana como para capital de estado. Hubo que hacer muchas obras y la obra civil más importante que se hace en ese momento fueron precisamente nuestros portales. Estamos en la esquina en donde se iniciaron el Portal 20 de Noviembre hacia el norte, el Portal Madero hacia el poniente. Entonces, había que dar vivienda para un número bastante respetable de burócratas que venían de la anterior capital del estado, que era la hoy Ciudad de México, y también había que darle una obra que le diera realce a la nueva capital del estado. Antes de hacerse estos portales, era la barda perimetral del convento franciscano. Así es que un benefactor de Toluca, José María González Arratia, asume la iniciativa de convencer primero a los frailes que se dieran partes importantes de su convento. Después había que convencer a los capitalistas de aquella época, hacendados, agricultores, para que en conjunto pudiera hacerse esta magna obra. Entonces alguien acometía la construcción de 3 arcos, otro decía yo puedo hacer 5 con su respectivo nivel superior, y así entre muchos inversionistas se pudieron hacer estos portales que se iniciaron en 1830 y para 1836 ya se tenían terminados estos 2 portales. Después vino el otro portal, que hoy es el Portal Reforma. Ok, y bueno, esas crucecitas que están ahí, estas señales son parte de lo que era el convento, me imagino. Bueno, puede haber sido un factor, pero muchas veces se acostumbraba, como hasta la fecha, las obras de construcción, el 3 de mayo, como es el Día de la Cruz, siempre se coloca una cruz que los trabajadores de la construcción colocan, pues precisamente para no tener problemas, accidentes durante el trabajo, que es bastante complejo, ¿no? Entonces es una costumbre que en muchas construcciones se ponga una cruz, y seguramente cuando se hizo este arco alguien pensó en colocar una cruz para lograr cierta bendición y cierta protección. Ah, ok. Y sí, justamente coincide porque siempre los albañiles lo hacen en donde inicia la obra, ¿no? Claro, es una de nuestras fiestas tradicionales, desde la llegada de Hernán Cortés a Veracruz, que por eso se le pone Veracruz, la cruz verdadera. Ah, cierto, muy bien, muy bien. Pues ahorita vamos a recorrer algunos puntos importantes de nuestros portales para que ustedes sepan qué fue lo que allí aconteció. En marzo de 1950, o sea, hace 70 años, en esta esquina existía una ferretería que se llamaba la Ciudad de Toluca. Y por ahí del 28 de marzo, si mal no recuerdo,
se registró aquí una explosión en virtud de que en esa ferretería se almacenaban muchos productos explosivos, flamables, y por la ingenuidad de uno de los dependientes que bajó al sótano, encendió un cerillo y bueno, voló esta esquina. Lamentablemente hubo pérdidas de vida y el sótano se prolongaba hacia otros locales. Entonces, donde realmente falleció una persona fue en una tienda de ropa ajena a la ferretería, pero que por el sótano se comunicaba hasta allá. Entonces, pues es un episodio dramático, lamentable, que sacudió, por supuesto, a los toluqueños ese suceso, y que bueno, pues la crónica registra datos gratos y a veces no tan gratos. Pues aquí sobre la avenida Hidalgo, actual avenida Hidalgo, nos está comentando el licenciado Gerardo Novo sobre un detalle que muy pocos y pocas toluqueñas observamos. Cuéntenos. Sí, los toluqueños, a fuerza de pasar todos los días, a veces preocupados por la puntualidad de llegar al trabajo o a la escuela, pues no nos percatamos de detalles curiosos que son intrascendentes, pero que no dejan de ser diferencias que cuando nos fijamos son bastante notorias hasta que nos fijamos. Sí. Por ejemplo, damos por hecho que arriba de cada arco hay un balcón, como lo establece el reglamento de los portales. Sin embargo, hay un espacio en donde los balcones no solamente están de manera individual, sino que en este lugar los balcones están pareados y no están sobre el arco, sino están sobre el pilar. Otro detalle adicional es que en esta parte no nada más son dos niveles como en la mayor parte de los portales, sino que inclusive tenemos aquí un tercer piso y más allá hasta un cuarto piso. Son detalles de las construcciones que se fueron haciendo y que... Muy bien. Bueno, estamos aquí los toluqueños reunidos, encontrándonos con otros toluqueños más. Entonces, bueno, repito, es una variante curiosa que nos hace abrir los ojos para que por donde quiera que caminemos vayamos descubriendo estos detalles. Así es. Vamos a ingresar a una parte muy importante de lo que fue el convento franciscano de la Asunción. El convento era un enorme rectángulo que iba de la actual calle de 5 de febrero hasta el andadero Constitución y la avenida Hidalgo y la avenida Independencia. El convento fue iniciado prácticamente a mediados del siglo XVI, vamos a hablar en números cerrados, alrededor de 1550. Sin embargo, hubo diferentes razones que fueron destruyendo parte del convento y únicamente quedan templos del siglo XVIII como el San José el Sagrario Tercera Orden, la Santa Veracruz y la capilla exenta que fue la sacristía del convento. Pero del siglo XVI únicamente nos quedan 3 arcos. Uno de esos 3 arcos es el que tenemos aquí. Esto era la capilla de Santa Cruz de los Otomites. Era la capilla en donde se empezó a evangelizar a los indígenas del Valle de Toluca. Como los indígenas estaban acostumbrados a sus cultos en lo que hoy son zonas arqueológicas, en las pirámides, era un culto a la intemperie. No tenían espacios cerrados como en los templos católicos. Entonces, una de las razones era el temor a estar bajo algo que nunca habían visto y que tenían el temor de que se viniera abajo. Entonces se crea este concepto
intermedio de culto bajo techo y culto a la intemperie. Así es que aquí oficiaba el sacerdote bajo techo, pero los indígenas estaban hacia afuera, en lo que era una especie de atrio. Y además, pues se requerían espacios muy grandes, porque tantos indígenas no cabían en un templo. Así es que todos estos factores se fueron combinando y del siglo XVI, repito, solamente quedan 3 arcos, solamente vemos este porque los otros 2 están tapiados y colindan con la sacristía del templo del Sagrario San José. Okay. Así es que, pues estos son los testimonios más antiguos en arquitectura religiosa de Toluca. Estamos en la entrada lateral del templo de San José el Sagrario, conocido también como la Tercera Orden, y sabemos que la Tercera Orden de los franciscanos estaba formada no por frailes, sino por laicos, ¿no? Entonces, vemos aquí, por ejemplo, que este templo está dedicado a San Elceario, que es el que vemos en el nicho. San Elceario, aunque fue santificado después, no era un monje, no era un fraile, no era un religioso, era un laico como cualquier otro, integrado a la Tercera Orden de San Francisco. La fachada principal de este templo ahora ha quedado como retablo interior de la catedral. Si ustedes entran a catedral, se van a encontrar que el remate visual de la nave derecha es una fachada muy similar a la que estamos viendo aquí y que ha quedado conservada, pero ya no al exterior, sino al interior de nuestra catedral. Este es un estilo de barroco popular que pareciera como que es cantera labrada. No es así. Es una especie de modelado en argamasa que inclusive se hacía con los dedos, una pasta moldeable, y pues podemos ver claramente que no es un trabajo de cincel sobre la cantera, sino que es un trabajo que podía hacerse fácilmente con la mano cuando esta pasta estaba moldeable, ¿no? Es decir, se puede hacer. Exactamente, es un trabajo de modelado más bien que de labrado. También podemos ver el trabajo de la carpintería de esta puerta, que pues es a pesar de que tiene una capa gruesa de pintura, podemos ver los herrajes, el labrado y pues los símbolos de los franciscanos. Acabamos de ver en la capilla de Santa Cruz de los Otomites el cordón franciscano, esa especie de lazo torcido que los franciscanos usaban anudados en el hábito. Entonces, este templo funcionó como catedral entre 1950, que se crea la diócesis de Toluca, y 1978, en que se consagra la catedral. O sea que poco más de 25 años, San José el Sagrario funcionó como catedral. Nos encontramos en el portal Reforma, que es posterior a los 2 portales Reforma y 20 de noviembre. Y ese portal durante algún tiempo llevó el nombre de Portal Merlín, en virtud de que se construyó a iniciativa del cura Buenaventura Merlín, que era el párroco de Toluca. En esa época Toluca tenía solamente una parroquia. El cura Merlín tomó la iniciativa de hacer este portal, que repito, durante algún tiempo llevó su nombre y hoy es el Portal Reforma. Esta fue otra de las
fracturas que sufrió la arquitectura del convento franciscano, quedando separada lo que hoy es la Plaza González Arratia y que era el panteón de los indígenas. Aquí quedaron sepultados muchos de los mártires fusilados por Rosendo Porlier en la batalla de octubre de 1811 y que le da nombre a nuestra plaza principal, Plaza de los Mártires. Por esa batalla entonces de octubre y toda esta serie de personas indígenas que fallecieron en esta batalla. Así es, lo lamentable es que no fueron muertos en batalla, fueron tomados como prisioneros, fueron traídos y sin piedad fueron fusilados de 5 en 5 en la esquina que hoy formarían el edificio del Poder Judicial y parte de la fachada de la Catedral de Toluca. En esa escuadra fueron fusilados. La historia nos dice que fueron 99 y que al número 100, Rosendo Porlier, que era el que comandaba las fuerzas realistas, le dio un puntapié y lo dejó ir y le dijo: ve y cuenta lo que acabas de ver. Por supuesto que se trataba de crear un escarmiento para que los insurgentes dijeran: bueno, ya vimos lo que les pasó, ya vamos a dejar de... Pero no, eso reforzó todavía más el espíritu de la libertad, sí. Pues estamos aquí frente al monumento de Fray Andrés de Castro, que ahorita nos va a explicar nuestro cronista quién fue y qué representó para nuestra ciudad. Sí, estamos en la plaza, precisamente Fray Andrés de Castro, en donde se ubica este conjunto escultórico hecho por el escultor poblano Ernesto Tamariz, que tiene otras obras aquí en Toluca. Fray Andrés de Castro fue un fraile franciscano, no se sabe exactamente el año en que nació. Murió aquí en Toluca en 1577 y es probable que él haya nacido un poquito después del 1500. Como todos los franciscanos, pues fue una orden con la característica de la pobreza. Los franciscanos se dedicaron a evangelizar pues con hábitos raídos y con algunos guaraches de lo más incómodo y demás. Fray Andrés de Castro muy rápidamente aprendió la lengua matlacinca y la lengua náhuatl. Entonces él salía a las en esa época se llamaban doctrinas, que eran pequeñas capillitas que había en los alrededores. Entonces él salía a oficiar y oficiaba en matlacinca, en náhuatl y en español. Aprendió la lengua, llegó a escribir gramáticas y siempre se distinguió por su nobleza, por su humildad, por el apoyo a los indígenas, ayudarlos. Y Jerónimo de Mendieta, que fue otro fraile importantísimo en la historia de México, autor de la historia eclesiástica indiana, vivió aquí en el convento de Toluca algún tiempo y él nos habla mucho de la biografía de Fray Andrés de Castro. Entonces, cuando él dice que Fray Andrés de Castro, enfermo, cansado, salía a oficiar a todos estos lugares. Y cuando vemos este conjunto escultórico y vemos a la imagen de Fray Andrés, nos da una idea de un hombre déspota, ¿no? Que está
tratando de manera dictatorial a los indígenas, pero lo que sucede es que el escultor interpretó lo que dice Jerónimo de Mendieta, que cuando Fray Andrés de Castro veía que los indígenas se comportaban mal, que cometían muchos pecados, que hacían cosas que no eran correctas, los amenazaba de que se iba a ir, los iba a abandonar. Entonces, de manera muy enérgica, les decía: ya me cansaron, ustedes no se corrigen, yo ya me voy y ahí los voy a dejar. Y se iba, y entonces iban, lo alcanzaban, lo traían cargando. No, ya nos vamos a portar bien y demás. Entonces, seguramente Ernesto Tamariz tomó ese detalle para mostrarlo en ese plan así de enérgico, que cualquiera diría, bueno, ¿cuál nobleza con los indígenas si se ve que los está tratando re mal? Trae su bastón, trae su cordón franciscano atado a la cintura, su calabazo o bule, como les decimos aquí, con agua para poder ir y venir y beber agua. Y Jerónimo de Mendieta, entre las cosas que dice también, es que salían, cruzaban el río, aquí a la mitad de la plaza, y dice: me maravillaba que había mujeres bañando a sus niños recién nacidos en las aguas heladas del río, niños de días, de meses, bañándolos, y que ellos iban titiritando de frío. Entonces, imagínense cómo debe haber sido en aquella época el río de aguas cristalinas, heladas, probablemente hasta congeladas en las partes en que se estancaban, ¿no? Sí. Así es que, pues, Fray Andrés de Castro es un personaje que para la parte religiosa, para la conquista espiritual, pues juega un papel importantísimo. De evangelizador, pero un buen evangelizador. Así es, así es. Muy bien. Él era de Burgos. Y bueno, pues por último estamos aquí frente a la capilla exenta, que ahorita nos van a explicar también cuál es su origen. Sí, desde los años 70 se le nombra a esta construcción capilla exenta. En realidad nunca fue capilla, fue la sacristía del convento franciscano de la Asunción. Hay que recordar que todo esto estaba constituyendo el convento, todo esto estaba lleno de construcciones, las celdas de los frailes, el portón, la huerta, no existía obviamente este edificio que hoy es el Palacio Municipal. Entonces era parte muy activa del convento de la Asunción de San Francisco, el convento franciscano de la Asunción. Entonces, el templo del convento corría en un eje contrario al eje que hoy tiene nuestra catedral. Nuestra catedral actual tiene un eje norte-sur. El templo del convento franciscano era opuesto, era de oriente a poniente, su entrada estaba por el lado poniente. Y la sacristía estaba contigua al presbiterio del templo. Presbiterio es el lugar reservado a los presbíteros, es donde está el altar. Entonces, desde el punto de vista arquitectónico, la sacristía es el lugar en donde se guardan los ornamentos religiosos, el cáliz, la custodia, toda la vestimenta de los sacerdotes se guarda en cajoneras, y desde el punto de vista religioso, entonces como en la sacristía se viste el sacerdote para salir a oficiar, desde el punto de vista religioso tiene un gran simbolismo la sacristía. Es el vientre de María de donde sale Jesucristo a vestirse de su humanidad. Entonces es un sitio de un gran simbolismo. Y aquí a mediados, bueno, no a mediados, sino poco después de la mitad del siglo XIX,
después de las leyes de reforma, el convento fue destruido por diferentes razones, por batallas, por las leyes de reforma, y se abrió una calle aquí que iba hasta lo que ahora es la Concha Acústica. Entonces, en esa calle hubo muchas construcciones. Aquí estaba la Cámara de Diputados y la sacristía fue utilizada ni siquiera como archivo, sino como bodega de documentación y demás. Pero en 1978, el arquitecto Víctor Manuel Villegas, un toluqueño muy destacado, promovió que no se demoliera la sacristía, por el contrario, que se restaurara, y además se aprovechó que era el sesquicentenario del Instituto Científico y Literario, hoy Universidad Autónoma del Estado de México. Entonces, con recursos de los festejos de la celebración, se restauró la capilla. Ya se habían perdido para entonces los retablos de hoja de oro que tuvo, dedicados a Jesús, María y José, y que fueron los primeros estilo churrigueresco, junto con los del retablo de los Reyes de la Catedral Metropolitana de México. Esta sacristía se consagró en 1729, ¿no? Entonces, estamos hablando... Casi llegando a los 300 años. Así es. Entonces, un recurso de la restauración fue pintar sobre los muros cómo debieron haber sido en su momento esos retablos. Por eso cuando entramos vemos que en dorado, como si fuera hoja de oro, se tiene el diseño de esos retablos que al ser churriguerescos ya tienen el signo de la estípite, que es la columna invertida, que es más ancha de arriba que de abajo. Normalmente las columnas son al revés. Sí. El churrigueresco trajo eso, que es el cuerpo humano, es la cabeza, el tronco y las piernas, ¿no? Entonces, no es un invento de José de Churriguera, aparecen desde Grecia, pero él adopta la columna estípite para implantar el estilo. Y fueron hechos por un toluqueño que precisamente del archivo parroquial del Sagrario se encuentra su registro de nacimiento de Felipe de Ureña, que formó parte de toda una familia de grabadores, escultores, constructores, y muchas de su obra se encuentra en la ciudad de Guanajuato. Así es que lo de Exenta vino cuando se demolieron los edificios contiguos y quedó exenta de colindancias, ¿no? Y de ahí fue que la opción capilla exenta, como ahora la conocemos. La capilla, pues obviamente ahora se utiliza para eventos de tipo cultural. Aquí tenemos presentaciones de libros, conferencias, funciones de cine, obras de teatro de formato pequeño y muchas cosas. Entonces la capilla exenta ahora es un sitio de cultura, pero no olvidemos que fue sacristía. Lo de capilla exenta pues fue un nombre que se le puso. Así es, y que sí, nos hacía pensar a muchas y muchos precisamente que había sido alguna capilla en su momento, ¿no? Si quisiera uno referirse a ella con toda propiedad, habría que decir ex-sacristía del convento franciscano de la Asunción de Toluca. Está más fácil capilla exenta, coloquialmente. Pues muy bien, pues muchas gracias, licenciado. No, bueno, gracias, Marlette, gracias y pues si les quedan ganas haremos otras cosas. Así es. Y si ya no me vuelven a invitar, ya sé qué pasó. No, muchas gracias por compartir todo el conocimiento con nosotros, sobre todo con ciudadanas y ciudadanos toluqueños. Les vamos a estar compartiendo, cómo no, más información sobre nuestra ciudad para que la conozcan. Nadie ama lo que no conoce, entonces la intención es que ustedes conozcan nuestra ciudad, su ciudad, y también que inviten a más personas a conocerla. Para que la amen. Exacto, para que la amen. Muchas gracias y pues nos vamos a estar aquí viendo por este medio.